Hola, buenas noches a todos. Bueno, veo que se han presentado Diego, Fernando, Natalia y un colega, un tocayo, Raúl. Bueno, buenas noches. En las clases pasadas habíamos, ahí está, bueno, ¿ustedes me ven claro a mí? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, bárbaro. Muy bien. Habíamos dicho en las clases pasadas que lo importante era dibujar, plasmar en papel y lápiz cualquier dibujo de un instrumento que se nos ocurra. Lo que vamos a hacer es diseñar un instrumento musical, ¿verdad? Después en la segunda clase habíamos advertido un poco las formas de ponerle dimensiones a estos dibujos. No era necesario, también lo replicamos, de hacer dibujos demasiado detallados, sin embargo, un bosquejo muy esencial, muy básico, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir insistiendo con esto porque realmente es la base de cómo empieza un diseño de un instrumento musical. Antes de ponerles medidas, hacemos garabatos, dibujamos, en fin, lo que no se nos vaya ocurriendo. Después perfeccionamos un poquito ese diseño poniéndole proporciones, si es un instrumento de cuerda que tiene un mástil, la proporción que tiene el mástil con respecto a la caja, en fin. Eh, Ahora, para que el instrumento musical funcione, tiene que sonar, o sea, tiene que emitir sonido. Todos los instrumentos musicales tienen que emitir un sonido, un charango, un bombo, un triángulo. Bueno, entonces acá empieza un poquito esta parte de la acústica, porque ¿qué es el sonido? ¿Verdad? El sonido es un movimiento, es un movimiento de vaivén, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir algo acá. Para que ustedes vayan viendo un poquito lo que es la acústica, la generación, la propagación y propiedades del sonido en todas sus formas es lo que definimos en la física como acústica. Bien, la generación del sonido. En la generación del sonido hay fuentes que son naturales, fuentes que son artificiales. Entre las fuentes naturales tenemos, por ejemplo, el sonido del agua, el sonido de la lluvia. Es más, también el sonido de la voz humana es un sonido natural. Las fuentes artificiales, bueno, nuestros instrumentos de música, ¿eh? Los generadores de sonidos, la computadora misma es capaz de producir sonidos y son sonidos artificiales porque son generadores de sonido hechos por el hombre, ¿verdad? Bien. Decíamos nosotros que el sonido es un movimiento de vaivén. Estos movimientos de vaivén están muy relacionados con los movimientos circulares, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos una piedra atada de un cordel y la hacemos girar alrededor nuestro, la piedra va generando un movimiento circular uniforme, siempre va a la misma velocidad. Pero una vez que la piedra llegó a la misma velocidad del movimiento de la mano, ya deja de ser un movimiento circular y es un movimiento de vaivén. ¿Eh? Muchos habrán tenido esa experiencia. ¿Eh? El movimiento circular uniforme
el movimiento ondulatorio cuando nosotros tiramos una piedra en el agua y vemos esos círculos que se van expandiendo, ¿verdad? Habremos escuchado 1000 veces que nos han dicho, esas son ondas que se esparcen en esos círculos. Bueno, esa onda es en todo, en el universo todo. La luz son ondas, el sonido son ondas, el calor es ondas. Ahora, en los sonidos hay un rango de esas ondas, que es lo que nosotros somos capaces de percibir, que va de 20 Hz a 20.000 Hz. Ya vamos a ir entendiendo un poco lo que son los Hz, lo que son los ciclos, la frecuencia. ¿Verdad? Decíamos que el movimiento circular uniforme tiene mucho que ver con este movimiento ondulatorio, que nosotros lo llamamos en física como movimiento armónico simple. Ahora ya vamos a ver por qué se llama armónico. Bien, pero antes que eso, vamos a dejar de compartir esto y vamos a ver un fenómeno. Aquí nosotros vemos este resorte, ¿verdad? Uno de estos resortes que usan los chicos para jugar. Bueno, en este resorte vamos a hacer un desplazamiento transversal, para ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Bueno, ahí hemos visto clarito, ¿no? Qué es lo que sucede en un movimiento transversal. Esa onda del resorte se transporta a todo lo largo del resorte, ¿verdad? Aunque nosotros hagamos un movimiento longitudinal, que puede ser esto, también vemos que la onda va y viene. No se transporta el resorte, se transporta la onda. Igual que en el agua, cuando tiramos la piedra, si hay una hojita flotando en el agua, esa hojita no se transporta con la onda, sino que sube y baja exactamente, así como Natalia lo dijo con la mano. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta cuerda. Vamos a soltar el resorte así no interfiere. Tenemos esta cuerda. En esta cuerda también. Si nosotros la dejamos bastante floja la cuerda y hacemos la perturbación, también pasa lo mismo. Se proyecta la onda a lo largo de él. Si nosotros tenemos, y ahí podemos ver algo, ¿no es cierto? Podemos ver más o menos que, no sé si ustedes pueden ser capaces de percibir un poco la distancia, cuando yo mido acá más o menos el largo de la onda, o sea, la cuerda va para allá y viene para acá, ¿verdad? Hace una onda completa. Esa onda completa tiene aproximadamente 1 metro de largo. Ahora, si yo la tenso un poco más a la cuerda y hago lo mismo, es mucho más cortita la onda, la longitud de la onda. Bueno, esas son cositas que tenemos que ir teniéndolas en cuenta para cositas que vamos a ver un poquito más tarde. Bueno, ahora vamos a compartir. Bien. Acá a la izquierda vemos claramente esta onda que nosotros vemos en la cuerda que se forma en el resorte. Y acá de este lado, a la derecha, vemos lo que habíamos imaginado cuando hacíamos girar una piedra alrededor nuestro con una soga, ¿verdad? Bien, nosotros acá vemos que hay una correspondencia entre este fenómeno y este otro fenómeno, ¿verdad? Si nosotros partimos
del nivel de equilibrio, que sería esta línea de acá, cuando la bolita negra empieza este movimiento, da una vuelta completa cuando llega aquí. La bolita roja es la onda completa cuando va hacia lo positivo, viene a lo positivo y vuelve al inicio, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a empezar a ver algunos de los componentes del sonido. Si nosotros ponemos todos estos componentes principales del sonido en una lista, vamos a tener, por ejemplo, la aceleración, la fuerza del desplazamiento, la masa de la soga, o de la bolita roja, o de la piedra que gira alrededor nuestro, el desplazamiento que ocasionamos, la oscilación completa que vemos aquí en la bolita roja que hace esa oscilación completa, el periodo, que es el tiempo que tarda esta bolita roja en llegar de nuevo al equilibrio, o la bolita negra en dar la vuelta completa, ¿verdad? El periodo es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa, ¿verdad? Porque a veces se confunden que es la longitud de onda y el periodo. Y bueno, la longitud de onda es la longitud, ¿verdad? El periodo es el tiempo que tarda, ¿verdad? La frecuencia que es la cantidad de estos periodos que se ejercen en un tiempo determinado. Cuando analizamos el sonido, nosotros hablamos de ciclos por segundo. Ese segundo es ese tiempo que usamos de unidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas oscilaciones hace por segundo? Esa es la frecuencia, ¿verdad? Y la longitud de onda, lo que habíamos visto, es el largo. Bien. Vamos a hacer otra experiencia. Acá hemos puesto la cámara ya delante de esta masa, que pende de un resorte, ¿verdad? Aquí vamos a poder apreciar una serie de elementos que habíamos mencionado como elementos del sonido, ¿verdad? Habíamos hablado de la aceleración primero, ¿verdad? Bueno, si yo desplazo esta masa, la desplazo una distancia determinada, las características elásticas del resorte, las constantes elásticas, hacen que el resorte tire de la masa para arriba. Lo va a tirar, va a empezar el movimiento con una aceleración, ¿verdad? Ahí se está acelerando. Está acelerando, cuando llega al lugar de equilibrio se desacelera, pero la inercia continúa el movimiento para arriba y ahí empieza a oscilar, ¿verdad? Vamos a decir que la oscilación completa de este experimento va a ser cuando pasa por la parte de equilibrio, sube, baja y vuelve de nuevo al lugar de equilibrio, ¿verdad? Bueno, yo acá estoy ejerciendo una fuerza de desplazamiento. Según la fuerza de desplazamiento que yo hago, la aceleración que va a tener la masa, ¿verdad? Y la masa es una masa determinada que pesa unos determinados gramos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a analizar un poco cuáles son las proporciones entre estos elementos. ¿Qué relación de proporcionalidad hay? ¿Verdad?
Si yo desplazo con una fuerza pequeña esta masa, la aceleración también es pequeña. Lo vemos clarito. Ahora, si yo el desplazamiento lo hago con una fuerza mayor, la aceleración va a ser mayor. Vamos a ver si ustedes me están escuchando bien, porque a veces el micrófono capta. ¿Ahí me escuchan mejor todos? Sí, bueno, bien. Bueno, decíamos entonces que teníamos una relación entre la fuerza del desplazamiento y la aceleración. Cuanto mayor es la fuerza del desplazamiento, mayor es la aceleración, ¿verdad? Quiere decir esto que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza del desplazamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la masa? Con esta masa nosotros tenemos esta aceleración. ¿Qué pasaría si la masa fuese más grande? Acá no lo podemos hacer porque no podemos acrecentar la masa de esta pesa, pero sí nos podemos imaginar y recordar cuando hemos empujado algo. Cuando nosotros empujamos algo muy liviano, la aceleración del movimiento es mayor que si empujamos algo muy pesado, nos va a costar mucho más, y entonces la aceleración va a ser mucho más lenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Estas relaciones son importantes tenerlas en cuenta cuando uno desarrolla un instrumento musical, porque tiene que tener en cuenta las masas y la fuerza con que uno ejecuta el instrumento musical. ¿Qué relación hay entre eso? Cuando la masa es mayor, cuesta más hacer que un instrumento suene, ¿verdad? Entonces, esos conceptos son los que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta. No tanto la formulita, ¿no es cierto? Porque podemos decir, por ejemplo, en este cartelito, que tenemos que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Esto quiere decir que es directamente proporcional a la fuerza y es inversamente proporcional a la masa. Bien, ¿por qué se llama armónico? Bueno, ahora acá tenemos el dibujito de ese otro esquema en movimiento, que lo podemos ver aquí, ¿verdad? ¿Por qué se llama armónico? Armónico es una palabra griega que significa relativo a la correspondencia adecuada. Esta es la correspondencia adecuada. En el movimiento ondulatorio hay una correspondencia adecuada con el movimiento angular uniforme. Ven que acá se van formando triángulos. Esos triángulos matemáticamente se calculan con senos y cosenos. Esto es lo que nos da la propiedad matemática de la armonía, de los armónicos, que ya lo vamos a empezar a ver un poquito más adelante. Bien, ahora vamos un poquito a la fuerza. Nosotros habíamos analizado un poco el tema de que la fuerza del desplazamiento tenía que ver con este movimiento, ¿verdad? Ahora, si nosotros analizamos la fuerza desde otro aspecto, hay una ley física que se llama ley de Hooke, que dice la fuerza necesaria para producir un desplazamiento es igual al producto de la constante elástica, en este caso, la constante elástica del resorte, ¿verdad? Del acero del resorte, por el desplazamiento. O sea, la constante elástica que tiene el material del resorte por este desplazamiento, eso es igual a la fuerza. Quiere decir que la fuerza, si compartimos ahora esa formulita, que esta fuerza de desplazamiento es igual a la constante elástica. Todos los materiales tienen una constante elástica que los caracteriza, ¿verdad? El acero tiene una constante elástica, los distintos tipos de acero tienen distinta constante elástica,
La madera tiene otra constante elástica, diferentes tipos de maderas. Entonces, esa fuerza de desplazamiento es igual, en este caso es K por X, que es la constante elástica, esa característica elástica del material, por el desplazamiento. ¿Verdad? Bueno. Vamos a irnos. Profe, disculpe, creo que soy yo, o no Sí. sé si estaba compartiendo alguna pantalla ahí, pero no se logró compartir, no se logró ver. No sé si los compañeros lo pudieron ver. La pantalla, a ver, comparto de nuevo la última pantalla que puse, que era esta. ¿Esa la pudiste ver? ¿La estás viendo? No la puedo ver, no. Creo que es porque estoy conectado a lo mejor con el celular. A ver, No sé si los compañeros Puede la ser ven. porque sí se ve. Sí se ahí, ve. ahí la ven. Sí, yo sí la estoy viendo. Sí, se ve. Bueno, Ah, ok, yo... de todas maneras le aviso, todas estas clases las estamos grabando. Así que de todas maneras la van a ver en la plataforma. Yo apenas termine la clase, yo la subo a la plataforma, así que mañana la van a poder ver. Y bueno, si en todo caso de que no la puedan ver, me avisan. Estaría bueno eso. Bien, ahora decíamos que íbamos a hacer otra experiencia. Vamos a poner la cámara en otra posición. Siempre todo esto que estamos viendo es un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, son distintas formas en las que se puede ver el movimiento armónico simple. Que después, más adelante, nos va a servir esto para comprender un poco los sonidos que son más complejos. Nosotros ahora estamos analizando el sonido sinusoidal, o sea, esa onda que habíamos visto ahí en el dibujo que se mueve, es el sonido sinusoidal. Ahora, un sonido de una cuerda de una guitarra es un sonido más complejo. El sonido de la voz humana es un sonido mucho más complejo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahora estamos analizando las distintas formas de ver los elementos del sonido más básico, del sonido más simple, por eso estamos hablando del movimiento armónico simple. Bien, imaginémonos ahora que tenemos una varilla bastante larga, anclada en su extremo inferior, y en el extremo superior le hemos adosado una bola, que en este caso es una bola roja, bastante pesada, para que con el largo de la varilla y la bola pesada tengamos un movimiento bastante lento como para verlo, ¿verdad? Sobre la bola vamos a aplicar una fuerza deformante que provoque un desplazamiento bastante pequeño como para que se lo pueda interpretar como rectilíneo. Si nosotros hacemos un desplazamiento bastante más grande, la bola va a describir una curva que en cierta manera nos impide ver un poquito el fenómeno. A medida que el cuerpo, una vez que nosotros lo desplazamos, ¿no es cierto? Si nosotros lo soltamos, la bola se va a dirigir al centro con una velocidad creciente, por la aceleración que habíamos visto ya con el resorte, ¿verdad? El movimiento es muy parecido, con la diferencia que en vez de actuar la constante elástica de un resorte, actúa la constante elástica de una varilla, y en vez de contar el peso de la masa, estamos contando solamente la inercia para ambos lados, ¿verdad? Cuando el cuerpo se acerque
a la zona de equilibrio, la aceleración se disminuirá y la fuerza recuperadora también se va a anular, esa fuerza de la constante de la varilla, ¿verdad? Pero la inercia de la bola va a hacer que esto sobrepase, y así se va a empezar a generar ese movimiento. Bueno, vamos a desplazarlo, así nosotros vemos cómo es el movimiento. Acá nosotros podemos ver que la distancia de la deformación que nosotros le pusimos, cuando llega al otro extremo no es la misma distancia, es un poquito menor, ¿verdad? Asimismo, cuando llega de nuevo a este otro lado, también es un poquito menor y la bola se va deteniendo. Eso es debido a las moléculas de la varilla que entran en fricción unas con la otra, la fricción del aire, de la bola en el aire, hacer una serie de factores que hacen que el movimiento se vaya deteniendo. Si no fuese por esos factores, la bola seguiría moviéndose indefinidamente, ¿verdad? Acá nosotros podemos comprobar de nuevo esta capacidad elástica del material, que es la que en síntesis genera el sonido. Cuando nosotros vimos lo que pasaba con la cuerda gruesa, vamos a poner de nuevo la cámara para poder analizar este otro aspecto. Y vamos a tomar de nuevo la punta de la cuerda. Nosotros veíamos que acá teníamos esta cuestión de la amplitud, pero el movimiento, el desplazamiento lo estamos generando nosotros en este extremo de la cuerda, ¿verdad? Ahora vamos a imaginarnos que la cuerda está fija de este lado. Estaría bueno que estuviese fija, muy, muy firme. Yo la voy a sostener con la mano y vamos a poder ver un poquito el fenómeno. Si yo genero un desplazamiento en esta parte de la cuerda, nosotros vemos que la flexión de la cuerda vino hacia mi mano, rebotó y se fue. Lo vamos a ver de nuevo para que ustedes lo puedan percibir un poquito más de acá. ¿Lo alcanzan a ver? Si la hacemos más floja la cuerda, para que sea más lento el sonido, la vibración, bueno, vemos que la onda viene a mi mano y vuelve, ¿verdad? Bien, ahora vamos a compartir otra figura que nos va a mostrar esto en el movimiento. ¿Verdad? Nosotros acá vemos la onda rosada que viene hacia la izquierda y rebota en el extremo y vuelve en forma de una onda azul. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Se suman la onda que viene llegando con la onda que se va. Se suman. Si nosotros vemos este movimiento, que es donde se cruzan estas dos ondas, si nosotros en este movimiento de acá arriba, ahí en ese momento, nosotros las sumamos a las dos, nos da la posición de la línea negra arriba, ¿verdad? En este lugar, por ejemplo, que vemos que las dos siempre están equidistantes. Cuando se suman, se están restando, porque una es positiva y la otra es negativa. Entonces se anula. Lo mismo sucede en este otro punto y en este otro punto. Y en estos lugares donde se juntan las partes más amplias de las dos ondas, de la que viene y de la que se va, la sumatoria nos da allá arriba, ¿verdad? Bien, nosotros acá vemos que esto es como una cuerda que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 nodos. Estos se llaman nodos.
Y estas partes de acá se llaman vientres. Bueno, esto es lo que se llama onda estacionaria. Esto es el sonido. En una cuerda, en el tubo de una flauta, en el tubo de un órgano, en el parche de un tambor. Siempre lo que se forma es esta onda negra. Las otras, nosotros la pudimos ver en la cuerda porque la cuerda es muy gruesa, es pesada y entonces es muy lento el sonido. Es muy lento, es muy lenta la vibración, es muy lenta la frecuencia. Entonces nosotros vemos la onda que vino y que se fue, pero no vemos la resultante. En cambio, en una onda, en una cuerda de una guitarra, nosotros sí lo estamos viendo. Entonces ahora vamos a compartir otra figura que nos va a ayudar a entender un poquito